Hola, bueno, vamos a ver hoy un ejercicio relacionado con lo que habíamos planteado de la base para el cactus, que lo tengo por allí atrás. Aquí yo creo que lo alcanzan a ver por ahí el cactus. Bueno, eh, este, con ese, con ese trabajo vamos a mirar un poco lo que es relacionado con las dimensiones, tener en cuenta la parte de las dimensiones en Blender y pues a partir de ahí ya vamos a culminar con el ejercicio completo, digamos, de principio a fin. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, pues para que les pueda servir a ustedes como referencia para otras cosas que van a hacer. Entonces vamos a ir empezando y mirando cómo nos va a quedar listo. El trabajo que tenemos tiene de diámetro 10.5 centímetros. En un lado, en el lado más pequeño tiene 7 milímetros y en el otro lado tiene 3.5 centímetros, o sea 35 milímetros. ¿Sí? Eh, la dimensión que importa realmente es la mínima dimensión, es el diámetro que es de 10.5. De ahí para arriba pues puede tener más, entonces no hay inconveniente. Nos interesa que tenga como mínimo eso para que encaje perfectamente la materia dentro de la base que vamos a crear, ¿no? El trabajo que tenemos tiene de diámetro 10.5 centímetros. En el lado más pequeño tiene 7 milímetros y en el otro lado tiene 3.5 centímetros, o sea 35 milímetros. ¿Sí? La dimensión que importa realmente es la mínima dimensión, es el diámetro que es de 10.5. De ahí para arriba pues puede tener más, entonces no hay inconveniente. Nos interesa que tenga como mínimo eso para que encaje perfectamente la materia dentro de la base que vamos a crear, ¿no? Entonces, mirando aquí en Blender, vamos a utilizar un cilindro. Entonces, nos vamos a agregar en Maya, hacemos un cilindro, ¿sí? Aquí tenemos un cilindro, nos damos clic acá en esta parte para pues visualizar las dimensiones y pues vemos que tiene 2 metros por 2 metros por 2 metros este cilindro. Entonces nosotros necesitamos que esto quede de 10.5 de diámetro, es decir, en X y en Y de 10.5 centímetros. Entonces tenemos que, pues podemos introducir de una vez las dimensiones o podemos escalarlo. Entonces nos vamos a la herramienta de escala y empezamos a escalarlo, a escalarlo, a escalarlo. Pues, por ejemplo, aquí ya llegamos aquí ya no estamos aquí ya estamos, por ejemplo, en 61 centímetros, ¿sí? Ya entonces empezamos a bajar gradualmente. Entonces vamos bajando y le hacemos zoom, ¿sí? Le hacemos zoom, bueno, aquí, y vamos en 33 centímetros y seguimos bajando hasta que llegamos aquí a 13. La idea es llegar a 10.5, por aquí más o menos, ahí ya llegamos a 10.5, que nos interesa es en X y en Y. Pues en Z puede ser más alto, entonces incluso podemos crecerlo un poquito más, bueno, no sé. Sí, o sea, realmente incluso puede ser más bajito porque va a tener 3.5 centímetros de alto. Entonces, bueno, no importa, lo que nos interesa es que tenga 10.5 como mínimo. Eso es algo muy importante. Entonces, ya lo tenemos claro. Vamos a ver una vista de alzada. Tenemos esta vista acá. Y vamos a ponerlo un poquito más en la base. Por aquí más o menos. Bueno, entonces aquí ya lo tenemos. Aquí entonces estamos aquí con nuestra figura y vamos a duplicarlo. Entonces nos paramos en la figura y le damos Shift D, que es para duplicar, y Enter.
Entonces ya sabemos que allá adentro está la figura. Como sabemos que la mínima dimensión es 10.5, no podemos escalarlo más pequeño, sino un poco más grande. Entonces lo voy a escalar un poco más grande, un poquito más grande, no mucho. Sí, como para darle espesor. Y lo otro es que lo voy a reducir de tamaño en el eje Z, ¿sí? Que es lo que me interesa para que el que está por dentro pues sobresalga, ¿sí? Entonces más o menos se ve como así por el estilo, ¿sí? Está más o menos bien. Podría darle un poquitico más de, tal vez, de espesor, tal vez puede ser. Entonces voy a ampliarlo un poquitico más por ahí. A ver cómo se ve. Pues parece que sí creció. Y listo. Entonces con eso ya tenemos nuestra base para poder empezarlo a trabajar. Mm, eh, entonces tenemos aquí en la vista lateral, vamos a ubicar muy bien lo que va a quedar de nuestra figura. El más grande es el que se va a modelar y estamos viendo que este pues va a quedar con un hueco y ese hueco va a quedar de 10.5 que es la que nos quedó por dentro. Entonces, para poder hacer el booleano, tenemos que tener en claro que le vamos a dar también pues un espacio como vemos aquí en la base, ¿sí? Entonces va a tener unas paredes y una base. Ahí ya está lista la figura para hacer el booleano. Entonces, listo, tenemos ahí y lo que vamos a hacer entonces es hacer el corte. Pero antes de hacer el corte yo quiero duplicar un poco esta figura también con Shift D y Enter y la voy a echar hacia atrás porque posteriormente voy a usarla para otra cosita luego. Entonces por ahora me interesa hacer el booleano con estas dos. Entonces esta es cilindro y esta es cilindro 01. Entonces voy a hacerla con cilindro 01. Me voy aquí a modificadores, me voy a booleano y busco cilindro y le digo aplicar. Entonces ahí ya tengo el hueco, ¿sí? Entonces le doy X y pues tenemos nuestra figura. Ahora lo que sigue es darle ese corte a un lado porque pues va a tener, si lo miro en una vista lateral, va a tener aquí en un lado va a tener 7 milímetros de alto y aquí 35, ¿sí? Entonces yo lo que opto es por utilizar la herramienta de la regla, pues igual estas dimensiones no son tan estrictas en este caso, ¿sí? Ya pueden ser un poco más libres. Utilizo la regla, entonces voy a medir de aquí en una vista de alzada, voy a medir con la regla más o menos de donde a donde. Aquí estamos hablando que 7 milímetros son más o menos hasta aquí, en una vista de alzada, ¿no? Por ahí. Entonces, por ese lado, ahí tengo que tener claro que no me puedo pasar del primer cuadro. Y por otro lado, los 35 los mido acá más o menos 28, 35 por aquí. Entonces sería más o menos 1, 2, 3 cuadritos y un poquito más de medio. Entonces listo, voy a eliminar eso y voy a trabajar con esa que estaba por allá detrás. Esta que estaba detrás que es la que me va a servir, entonces la voy a ubicar más o menos ahí en la mitad y la voy a ampliar. Realmente me interesa pues que quede un poco más grande y pues acá ya empiezo a rotarla, pero la quiero trabajar en una vista lateral. Entonces lo que voy a hacer es mover la figura para que quede montada más o menos ahí. Ahí la tenemos. Por ahí más o menos, sí. Y la voy a rotar. Entonces la voy a rotar de tal manera que me permita a mí tener las dimensiones
que requería. Pues ahí ya sabemos que es un poquito más de 3 y algo, entonces tengo que seguirla rotando. De todas maneras, luego hay que volver a verificar las dimensiones. Yo diría que tiene mucha rotación. Bueno, ahí la voy cuadrando más o menos. Y ya entonces vuelvo a utilizar la herramienta de medir para ver cómo me fue. Entonces tenemos aquí 8, ahí está todavía muy alto, entonces voy a desplazarla hacia abajo un poco. Pues ahí ya más o menos me dio un poquito más. Por ahí. Listo. Y nos vamos acá a verificar la altura. Aquí está en 25. Bueno, pues aquí sí hace falta subirlo por acá. Entonces fue que me equivoqué porque eran 2. Entonces hay que subirlo un poco más. Ya más o menos vamos ubicando. Creo que está casi como la necesito. Pero como decía, no es una, digamos, una medición tan estricta, porque, pues, digamos, si esto falla, pues aquí, por ejemplo, está en 36, 37, pues si esto falla, pues no va a afectar que no se pueda usar la base, porque lo que me interesa es el diámetro. Si en un momento dado lo que me interesa a mí, aquí está en 0.65. Si a mí lo que me interesa es, en un momento dado lo que me interesa es la altura acá, por ejemplo, entonces ya tendría que buscar la forma de hacer una medición más estricta. Pero como esto es simplemente como por el diseño, entonces pues no es tan estricto pues que tenga que hacerlo ahí, pues, digamos, ahí ya está, más o menos. Y en este caso vamos a revisar que nos quede, bueno, 36, bueno, puede quedar de 36, no hay ningún inconveniente. Entonces aquí también entonces ya aplicamos el booleano. Entonces para aplicar el booleano, bueno, aquí tenemos un inconveniente, no mentira, ahí está bien. Se puede aplicar entonces el booleano, que pensé que la figura estaba cortada, pero no, era por el acercamiento de la cámara. Entonces, para aplicar el booleano, lo mismo. Entonces, nos paramos aquí y agregamos booleano y acá cilindro y le damos a aplicar. Entonces, aquí ya tenemos nuestra figura cortada. Bueno, aquí sucedió algo. Eso debe ser que alcanzó a sobresalir. Entonces, tengo que devolverme para que esto funcione bien, porque si no vamos a tener un inconveniente. Ahí. Y tengo que aumentar un poco, tal vez correr o aumentar tal vez la escala un poco de esto, porque no me sirve, así que aumentar un poco la escala de este. La escala, no la rotación. Eso, por ahí. Pero entonces tengo que verificar la altura. Ahí se me bajó. Por ahí más o menos. Exacto, por ahí. A rotarlo otro toque por acá. Ahí. Y ya con esto, pues ya podría decir que está no, es una rotación muy grande. Ahora sí, ya se puede decir que está relativamente bien. Sí, ya, ahora sí. Ahora vamos a verificar es que no sobresalga. Listo, ahora sí ya puedo hacer el corte. Entonces me voy acá y aplico el booleano. Pero tengo que seleccionar cilindro y aplicar. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera parte, ¿sí? De la base. Ahí hay garantías pues que el diámetro quedó de 10.5, la altura aproximadamente de 7,35, está bien. Y vamos a continuar con la última parte. Bueno, la última parte está pensada de la siguiente manera.
vamos a crear un círculo, en este caso un círculo. Pues, obviamente el círculo nos va a salir muy grande porque la figura pues es más pequeña. Y acá pues básicamente nos vamos a trabajar en una vista superior y la idea es escalarlo pues bastante para poder trabajar con este círculo. Digamos, dejémoslo hasta ahí. Lo voy a mover, acercar un poco más a mi figura, ¿sí? Y le voy a hacer un zoom. Entonces, con base en él, voy a poder, en una vista superior, aquí más o menos ahí, listo. Voy a trabajarlo de tal manera que pueda hacer una especie de hoja, lo que habíamos hecho. Entonces le doy Tab para que se me activen los respectivos vértices. Eh, entonces a partir de ahí pues yo lo que voy a hacer es seleccionar ciertos vértices, le doy clic derecho y le digo fusionar vértices, puede ser fusionar o, o puede ser, bueno, también puedo hacerlo y darle X y decir disolver vértices, ¿sí? Para que se... Y pues voy a disolver algunos, así como muy aleatorios. También hay que tener en cuenta que esta figura que yo voy a crear es una figura más bien orgánica, entonces pues no requiere que sea tan estricta a nivel de la parte geométrica. Entonces pues yo básicamente pues trato como de utilizarla así como lo más sencilla posible pues y pues ahí voy creando la figura. Entonces pues más o menos pues ahí ya voy cuadrando, voy ubicando los respectivos vértices que me permitan a mí crear como esa hoja. Entonces pues más o menos es como la idea. Eh, Aquí ubicamos este y ubicamos los demás. Entonces digamos que la idea es eso, sacar una hoja muy rápida. En este caso estamos modificando los vértices de un círculo inicialmente. Me gusta trabajar con el círculo porque es una figura geométrica ya definida y ya está cerrada. Entonces no voy a tener el complique que después de pronto vaya a quedar abierta y para rellenarla pues va a tener algún inconveniente. Entonces acá con esto pues no, porque ya la figura me está quedando pues, más acercada hacia lo que yo necesito. La hoja es más o menos como una gota. Yo la asumo más o menos como una gota como de agua, ¿no? Más o menos así. Ahora, si quiero ser muy estricto, pues obviamente ahí hay que dedicarle muchísimo más tiempo pues, en la consecución pues, de la figura, tener los vértices adecuados, que se vaya acercando un poco más a lo que yo quiero. Pero pues digamos que en aras de terminar este ejercicio pues rápido, yo no estoy siendo como tan estricto con respecto a la geometría como tal. Acá si yo quisiera pues también le puedo añadir más vértices, puedo fusionar vértices, sí. Pero bueno, digamos que ahí ya lo tengo relativamente bien. Eh, eh, Esta es nuestra figura. Entonces, si yo hundo Tab, pues se desactiva la edición. Y si me voy a Modeling, entonces vamos a buscar nuestro círculo. Aquí está nuestro círculo. Entonces lo tenemos y le vamos a dar F para rellenarlo. Ahí ya está rellenado, pero sigue siendo un plano. Y vamos a darle, hay que seleccionarlo, ¿sí? Y darle E y Enter. Una vez le damos E y Enter es para hacer la extrusión, ¿no? Entonces ahí ya podemos extruir nuestra figura, ahí ya está extruida. Pero aquí la extrusión fue en el eje, aquí necesito hacerla así. No la puedo hacer en el eje Y porque no tendría chiste, ¿no? Entonces la hice en este caso en el eje Z. Bueno,
Y pues obviamente esta no va a ser la posición de la hoja, entonces tengo que empezar ya a mirar cómo la voy a rotar para que me quede en la posición adecuada. Entonces, por ejemplo, acá tendría que hacer una rotación, pero volvamos a los Load para que sea más sencillo ya la modificación de posición y esto, de escala, que ya no es tanto un modelado. Entonces, hundiendo la tecla Shift me ayuda. Bueno, aquí quedó de 89.8, pero yo la necesito pues de 90, exacto. Entonces, está en no 87, no. Ahí podría yo incluso hacerla por acá, incluyendo el valor manualmente. Escribir 90, enter. Bueno, y ya me quedó. Ya lo que necesito es que me quede de, pues, levantada. Pero también tengo que rotarla desde arriba, acá. Entonces, no sé si aquí también, por aquí, 90. No, yo creo que es el eje Z. Sí, ahí ya me quedó. Vamos a ver cómo va. Bueno, ahí va muy bien nuestra figura. Entonces la voy a ubicar aquí. Ahí la tenemos. Eh, y vamos a empezar a jugar un poco con esa figura. Voy a dejarla acá adelante y ya luego la roto. Porque necesitamos que esa figura pues quede mucho más pequeña, pues que es la que nos va a ayudar a nosotros a hacer la hoja, nuestra hoja. Entonces vamos a rotarla, tal vez como así, y hay que escalarla completamente para que quede adaptada pues a la necesidad. Aquí ya la podemos mover. Ahora hay otra cosa, yo la percibo demasiado robusta, entonces voy a rotarla un poco y le voy a escalar así para que quede un poco más estilizada y la vuelvo a rotar más inclinadita por ahí. Entonces aquí ya podríamos decir que tenemos nuestra hoja inicial lista para empezar a trabajar. Sin embargo, si la vemos en una vista superior, pues nos damos cuenta que está por fuera. Entonces tenemos que correrla por acá y escalarla hasta que ella crezca y atraviese la figura, la parta. ¿Sí? Aquí ya la partió. Ahí. Entonces ya ahí vamos a tener el primer huequito. Recordemos que esta figura nos va a ayudar para trabajar el booleano. Entonces, ya en una vista lateral, lo que ya es simplemente empezar a duplicarla y le damos enter y la movemos, la adecuamos, por ejemplo, aquí. Pero entonces vamos a subirla un poco y la vamos a rotar, por ejemplo, así. Y le vamos a aumentar un poco la escala, más o menos ahí. Entonces, como son 4 huequitos, entonces hacemos lo mismo. La idea es que queden aproximadamente a la misma altura, un poco. Ahí vamos cuadrando, pero no hay necesidad de ser tan estrictos en este caso, ¿no? Ahora, o la otra opción sería como tratar de centrarla más o menos que quede la misma distancia arriba y abajo. Esa también podría ser otra opción interesante, ¿sí? Entonces me paro acá, la duplico y la muevo. Y la distancia pues también tiene que cuidarse, pues por ejemplo que quede por lo menos igual, ¿sí? O que vaya aumentando. Entonces la roto un poquito y la aumento un poquitico también. Entonces ahí ya me quedó, entonces tengo que ubicarla más o menos distribuida. Entonces aparentemente esta está más cerca, entonces voy a correr un poquitico esta para que queden más espaciadas. Y ya por último entonces copiamos la que falta, la movemos, la aumentamos de escala otro poco y se rota otro poquito. Entonces ya volvemos a corregir su posición, algo así. Y ya podemos decir que tal vez está muy afuera, voy a meterla un poquito para que no quede como tan afuera, está igual. Sí, ya las tenemos que van subiendo. Entonces ya tenemos acá las tres
perdón, las cuatro imágenes, perdón, los cuatro volúmenes que nos van a servir para hacer el corte. Esta, por ejemplo, que quedó tan larga no importa porque con eso se va a cortar. Entonces nos va a servir es para hacer el booleano. Entonces hacemos el ejercicio, se repite 4 veces. Le damos clic, ya sabemos que esta se llama círculo, círculo 1, círculo 2, círculo 3. Entonces me paro aquí y empezamos a agregar el modificador booleano. Buscamos círculo, le damos a aplicar y chao. Y así con las demás. Entonces vamos aplicando el booleano y aplicamos el círculo 0, 1, aplicar y se va. Y así sucesivamente con todos. La idea es que al final pues ya vamos a obtener nuestra figura buscada. Listo. Le damos clic acá, booleano. La que nos falta es la 03, aplicar y listo. Entonces, como pueden ver, ya obtuvimos nuestro modelado. Bueno, miren que aquí surgió un error que no me di cuenta, y es que la figura quedó demasiado abajo, entonces le alcanzó a quitar acá una muesca en la base. Pues es un error, digamos, que no me fijé, pues que quedó muy, muy, muy abajo. Entonces, ya tendría yo que mirar cómo lo corrijo. ¿Cómo lo corregiría? Eh, bueno, yo les puedo decir, pero lo vamos a dejar de, de tarea, pues, para ver cómo corregiría yo ese hueco. Se puede imprimir así, pero pues no tiene chiste. Eh, Puedo corregirlo dándole control Z y subiendo un poquito todo, podría ser. O teniéndolo así también lo podría corregir de otra forma. Entonces la pregunta es cómo lo haría, ¿vale? Ya finalmente queda ya ese ejercicio desarrollado y este sería como su ejemplo para que ya lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, un abrazo.